Buenos días. Vamos a ir dando comienzo ya al acto de apertura y de presentación del 16 Festival o 16º Festival Internacional de Poesía de Granada. Quiero comenzar presentándome para los que no me conozcáis, porque dirán, ¿quién es esta persona que nos está hablando? Mi nombre es Antonio Fernández Castillo y soy el vicedecano de Extensión Universitaria de esta facultad. Y bueno, lo siguiente es expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a los asistentes por estar aquí hoy, a los organizadores, entre los cuales, bueno, está Remedios Sánchez aquí a mi lado, y deciros a continuación también el agradecimiento en parte por llevar a cabo un año más este foro internacional de poesía, tan importante para la ciudad, para la facultad y para la Universidad de Granada. Agradecimiento también por invitarme a estar aquí sentado en esta presentación. Y en segundo lugar, pues bueno, expresar también mi satisfacción porque este evento de tanta relevancia, como he dicho, para la ciudad y para la universidad, pues tenga como una de sus sedes esta Facultad de Educación. Para nosotros es una satisfacción no solo participar en la organización, sino ser sede. Y esa satisfacción es, primero, porque la poesía sigue siendo en el mundo actual una de las artes imperecedera, que procede de hace miles de años en el acervo cultural de la humanidad y que sigue ahí, aguantando los avatares de la tecnología, de la ciencia y de otros avances, supuestamente avances de la humanidad. También es interesante destacar que junto con la parte directamente de actividad poética, un aspecto interesante o que yo destaco de este evento es justamente la implicación educativa o la implicación aplicada a través de lo que son los talleres de escritura creativa y prácticas literarias, que en este caso se desarrollan en su 6ª edición y estas sí son mayoritariamente aquí en nuestra facultad. Luego, para mí no solamente es relevante la presencia de la poesía en esta facultad, sino la implicación educativa. Ambos conjuntos o ambas dimensiones se juntan en este evento, lo cual pues, lo hace un foro internacional de primer nivel y además innovador en esa perspectiva. Y voy a ir terminando. Yo simplemente he venido aquí a daros la bienvenida a todos, a dar la enhorabuena también a los organizadores y principalmente a Remedios, que está aquí a mi lado. Primero porque sigue defendiendo esta actividad después de 16 ediciones, por desarrollar un trabajo tremendamente arduo en lo que supone la organización de todos los participantes, la invitación, la coordinación, etcétera. Es un trabajo que es duro. El que no lo ha llevado a cabo no lo sabe o no conoce sus dimensiones. Además tiene mérito por el elenco de personalidades y de personajes que cada año incorpora a este festival y que este año no es menos. Quiero animar a los asistentes, daros primero la enhorabuena por haberos inscrito, por haberos apuntado a este foro, animaros a que participéis activamente, a que disfrutéis incluso de muchas de las actividades que se van a llevar a cabo, puesto que suponen una oportunidad de disfrutar de ellas. Y nada más, dar la bienvenida, agradeceros vuestra presencia y nada más, le cedo la palabra. Yo voy a tener que irme a continuación porque otras cuestiones me reclaman y le paso la palabra a Remedios Sánchez, que os hablará un poco de la organización y de la estructuración y lo que viene después. Gracias. Pues muchísimas gracias, querido vicedecano. Bueno, yo estoy feliz de que nuestro vicedecano de Cultura, de Extensión, tenga este claro compromiso con la literatura y en concreto con este taller de poesía y prácticas literarias que se viene desarrollando desde hace muchos años en la facultad, en una etapa anterior con otro nombre y en esta última etapa con el nombre de Taller de Escritura Creativa y Prácticas Literarias. Y para nosotros es fundamental el apoyo del equipo de Canal, de nuestro decano Javier Villoria, del profesor Antonio Castillo, que es una persona claramente comprometida con la cultura, como se evidencia por la multiplicidad de actividades que hacen de la Facultad de Educación un centro de referencia que trasciende lo puramente educativo de clases para convertirse
en un centro de proyección y difusión humanística. Por lo tanto, muchísimas gracias al equipo de Canal por ese compromiso que es evidente y que está rotundamente demostrado con los hechos. Como sabéis, las actividades se van a desarrollar a lo largo de la semana. La coordinadora de la parte de gestión de la jornada, Verónica Triviño, ya os dará los documentos para que vayáis sellando esas actividades, pero como directora del festival mi preocupación es esencialmente que disfrutéis de estos días, de estos talleres en los que vais a tener la oportunidad de escuchar a más de 70 personas de 11 países diferentes que han sido tan generosos de venir a Granada a ofreceros su palabra, su literatura y su manera de ver el mundo. Esta mañana vamos a empezar con diferentes talleres. Para nosotros, como muy bien decía el profesor Castillo, son muy importantes los talleres por una razón, porque no se trata solamente de escuchar poesía, sino de saber interpretarla correctamente, como hablaba con la profesora Elena Escribano y compartíamos esa perspectiva. La inauguración es una inauguración de lujo. Debo decir que estoy verdaderamente encantada de que en la mesa esté hoy para inaugurar este Festival Internacional de Poesía de Granada Eloy Martón Núñez. El profesor Eloy Martón Núñez necesitaría los 50 minutos que va a durar la intervención simplemente para referirme a su extenso currículum. Él es una de las figuras más importantes de la didáctica de la lengua y la literatura actuales, es catedrático en la Universidad de Extremadura, coordinador general de la red de universidades lectoras, que eso también es muy importante para nosotros, la colaboración con la red, que es tan fluida y tan fructífera y que facilita que podamos trabajar y cooperar diferentes universidades de forma activa en proyectos conjuntos, y forma parte del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación. El profesor Marto es también promotor y coordinador de eventos relacionados con la narrativa tradicional, en la que es uno de los expertos de referencia, con los seminarios internacionales de lectura y patrimonio, y ha impartido decenas de conferencias sobre temas de narrativa tradicional. Entre sus publicaciones, como son muchas, pues quiero destacar algunas únicamente. Las leyendas de las vírgenes de las Vírgenes de las Nieves, y también otra, 1001 lecturas fantásticas, y una obra que para mí es muy especial, puesto que la coordina con alguien que en Andalucía es una persona de inexcusable referencia. El profesor Núñez coordinó junto a la profesora Mar Campos el Diccionario de Nuevas Formas de Lectura y Escritura, y esa obra que todos utilizamos, editoriada, publicada en Santillana, es, pues como digo, imprescindible para poder entender la nueva realidad de la lectura. No quiero dejar de mencionar un libro que nosotros citamos también mucho y trabajamos en nuestra asignatura, la didáctica de la lengua para la enseñanza primaria y secundaria, que hice en colaboración con el profesor Mendoza Fillola y con el profesor Amando López Valero. Como veis, el currículum es extensísimo: cuentos y leyendas tradicionales, teoría, texto y didáctica, álbum de mitos y leyendas de Europa. En fin, son tantísimas las obras que, como digo, ocuparían toda la mañana. Por ello, le damos la palabra al profesor Núñez para poder disfrutar de su intervención y de su taller, que verificará que todo lo que digo es cierto, que es un lujo contar con él en Granada. Muy bien. Claro. Lo primero, dar las gracias, sentirme muy feliz de estar con ustedes, profesionales de la educación o de otros ámbitos, pero universitarios. Como hoy la cultura pues no es un valor complicado, pues realmente es importante, ¿no? Ustedes han visto un ejercicio de, ya que hablamos de retórica, de la hipérbole, pero es normal entre los amigos, ¿no? Es decir, yo siempre cuando se ensalza el currículum de una persona recuerdo la frase de Cervantes, ¿no? Cada uno es hijo de sus obras. Es lo principal. Y entonces lo importante es que estamos aquí, que ustedes están aquí, y ustedes en lugar de hacer una cosa más pragmática, más práctica, de la que nuestra cultura valora, ¿no? Sino están escuchando una cosa académica que hablamos. Bueno, la función que yo voy a intentar hacer es provocar en ustedes una serie de reflexiones, ¿eh? Hay una frase maravillosa de Dennett, el neurocientífico, que dice que lo que tenemos que hacer con los niños es aprender a desaprender, que hay que preguntarle todos los días qué han desaprendido, y qué estereotipos, qué preconcepciones hemos rebasado, ¿verdad?
Pues yo voy a intentar, y además me he traído el material, cuando termine, si falta ya se lo dejo a la profesora Remedios Sánchez, pues provocar en ustedes algunas interrogaciones sobre la maravillosa tarea que tenemos. Pues no estaremos bien pagados, no estaremos bien reconocidos, no somos celebrity, pero no hay mayor privilegio que poder educar a un niño, sin lugar a dudas. Son los que tenemos ese privilegio, o en este caso formar a personas que van a trabajar con niños, ¿no? Tenemos una grave responsabilidad. Y ustedes, al estar aquí, pues demuestran una inquietud y un interés. Quiero decir con eso, yo voy a hablarle a ustedes de ecopoesía. Entonces, antes de hablar de las muestras que le traigo de textos ecopoéticos, que es esto, ¿no? Pues le quería plantear un poco brevemente qué es la ecocrítica y hacer un pequeño ejercicio con este mito. Antes ha hablado la profesora Remedios Sánchez, yo he trabajado cuentos, leyendas, soy agnóstico pero me sé a todas las vírgenes de España, ¿no? Y siempre defiendo que son una herramienta maravillosa para trabajar la narrativa. Es decir, que el mundo del mito, de literatura infantil, es una auténtica maravilla, ¿no? Por tanto, les traigo este ejercicio para indicar, vamos a hacer un ejercicio práctico de qué es la ecocrítica, a partir de un mito y de una iconografía absolutamente internacional, y que la primera idea es que no piensen que la ecocrítica o la ecología, como la entendemos nosotros, se trata simplemente de poner las cosas verdes, de hablar de reciclaje, de contarle a los niños el ciclo del agua. Está muy bien, lo hacen otros ámbitos, ¿no? Yo se lo respeto, pero que la ecocrítica es algo fundamentalmente de cambiar el punto de vista. Y lo vamos a hacer un ejemplo con esta iconografía que yo siempre digo a los alumnos, lo tienen en Wikipedia, es muy facilito. Es el mito de San Jorge. El mito de San Jorge, que es un santo asiático, no tiene que ver ni con Europa, sin embargo, San Jorge, este mito habla, se lo resumo a ustedes, de un santo, bueno, de una ciudad en Asia Menor, cuyo tiene un manantial y el dragón lo cuida. Esa es la leyenda originaria que luego recoge las fuentes medievales, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, como ocurre en tantos cuentos de hadas, cuando le toca a la hija el botín siempre es un sacrificio, es algo, y cuando le toca a la hija del rey, el rey dice que nada, que encarga un caballero, que por supuesto no tiene armadura, ni es un santo, es un soldado romano, es Jorge de Capadocia, es un soldado romano, y este soldado romano derrota al dragón. Punto. Hasta ahí. Cuando esta leyenda llega a la Edad Media, tenemos elementos muy curiosos, ¿no? Tenemos transformarlo en santo al héroe, al soldado romano. Tenemos bueno, vamos a ir poniendo porque era interesante que vean ustedes los elementos que hay aquí. Miren ustedes la tarea esencial que les he dicho, educar la mirada. Esto es muy importante en los niños. Vamos a intentar sutilmente que cambien la mirada. ¿Qué significa eso? Voy a contar los estereotipos que hay. Según lo que la interpretación tradicional, esto es un santo armado que en un caballo, vean ustedes las bridas, esto significa, si ven aquí exactamente, esta es la cruz de San Jorge, que es exactamente la bandera de Inglaterra, de Aragón, Barcelona, Cáceres, Portugal, Grecia. Si la ponen en azul sale la bandera griega. Por cierto, esto es una crítica al nacionalismo, ¿no? Cuando se habla de identidad nacional, es de cómo un mito es fundacional en todos estos países, ¿no? No, es una importación de un mito paneuropeo que ha tenido mucho éxito porque era un mito de lucha que tiene una lectura patriarcal en el sentido de que un caballero derrota a Lancea como si fuera un toro, ¿no? Al dragón, que es el diablo, se identifica con Satán, este dragón satánico, que representa el mal, que tiene, vamos a lo que le decía, a educar la mirada. La dama esta inútil, comillas, tiene un lacito, curioso, ¿no? Tiene un lacito con el cual está agarrando al dragón. Y esta es la primera escena, es decir, se trata de un mito de derramamiento de sangre, donde el bien supera al mal a base de yugular, ¿no? Como en tantos cuentos de dragones, que conocemos la tradición española. Y esta es la lectura en primer plano, ¿vale? Lo que tienen ustedes que ver.
La lectura crítica, la lectura experta, como lo quieran llamar, es aquella lectura desconfiada, el rumiar. Esta palabra es muy buena, rumiar un texto, disfrutarlo en poesía, ¿no? Volverlo a leer, releer, ver los matices. Y este ya es muy interesante, desconfiar, no creerse. La primera ya les he dicho porque es obvio, este dragón, en Andalucía tenemos un montón de, por ejemplo, montones de leyendas de mujeres serpientes. Es decir, esto, hacemos esta lectura que hace la hermenéutica, empezamos metáforas, metonimia, ¿no? Caballo, caballero, dama, dragón, y vamos viendo cueva, tal, vamos viendo las inconsistencias, es decir, las cosas raras, ¿verdad? Le voy a señalar nada más que una cosa rara que tenemos aquí. No es tan botín, no es tan pasiva, porque la heroína, la princesa, tiene un cordel. Esto es lo primero, encontrar las inconsistencias, es decir, las contradicciones. Se llama la lectio difficilior. Cuanto más raro es una cosa, pasa como la Cenicienta. Yo trabajo con mi alumno a la Cenicienta, no a la de Perrol, sino a la de Grimm, y hay unas cosas rarísimas. Y digo, eso es lo que hay que fijarse, las cosas raras, y las que pueden abrir la mente y hacernos hacer preguntas. ¿Por qué les digo que eso es importante? Porque voy a hacer un intertexto, una comparación. Esto se llama santos matadores del dragón. Los santos, que son hombres, se caracterizan siempre por el derramamiento de sangre. Le cortan la cabeza, lo alancean, se trata de eliminar al adversario. Siente mediante un rito de sangre. Y esta es la sangre, esto es lo que representa Uccello, la sangre en forma de cruz, que es la cruz de San Jorge. Pero he aquí que tenemos un montón, en el folclore, que hablaba esto, un montón de santas que trabajan con el dragón, varias, también en Asia Menor, Santa Margarita, esta es Santa Marta. Y he aquí que Santa Marta, cuando llega al Ródano y se encuentra un dragón en el río, el espíritu del río, no necesita cortarle la cabeza ni machacarlo. Ven ustedes la cadena, el cordel, lo domina, lo controla. Este matiz es muy importante porque nos está diciendo que el dominio no necesita la violencia, que es como Ulises, ¿no? El ingenio, el poder, como lo quieran ver, pero no es un matarife. En cambio, la lectura patriarcal, que hemos visto antes, el héroe tiene necesariamente que dominar, matar a la bestia, ¿no? Recuerden que ella lo domina mediante, digamos eso, domestica al dragón, le pone una cadena o un cordel en la leyenda y se lo lleva. Bueno, pues como ven, es un principio no de conciliador, ¿no? Al menos inclusivo, que no se trata de eliminar al adversario, sino de controlarlo o algo así, ¿no? Es decir, que como ven es un alegato muy interesante contra la pena de muerte. Bueno, esto que les digo a ustedes, aquí. Miren, esto es primer plano todo, esto es primer plano, ¿verdad? Es una lectura en que en primer plano tenemos el caballero, que significa el héroe cristiano, el dragón diablo y la dama. Hemos dicho que probablemente esto es mentira porque lo más seguro es que la dama y el dragón sean lo mismo. Ahora lo comenté. La dama y el dragón sean lo mismo, así lo tenemos en el folclore. Montones de mujeres serpientes, porque representan el agua, representan la naturaleza, representan la fertilidad. Entonces, ¿cuál es el vínculo? Está claro aquí. Luego hay dos elementos. La sangre que brota, que es lo que busca el mito en su versión tradicional, el estereotipo que tenemos todos. San Jordi, siempre en Cáceres se celebra, y es lo mismo, es una ceremonia de sacrificio. ¿Y qué es la ecocrítica? Pues mire, si quiten ustedes esta lectura que tenemos totalmente patriarcal y antropocéntrica, si lo importante es lo humano. Aquí se trata de derrotar al dragón, ¿vale? Y vamos, lean ustedes hacia atrás, al segundo plano, prescindan del humano, o por lo menos atenúen, y den importancia a lo que es el elemento natural, la naturaleza. Segundo plano, lo que hay aquí. Tienen detrás un cielo aborrascado, tormenta, tienen una cueva, y tienen lo más importante, porque qué casualidad que en las representantes tradicionales lo más importante de la leyenda está invisible, está invisibilizado, está opacado, oscurecido, porque no interesa a la versión cristiana, no le interesa destacar esto para nada.
Sin embargo, cuando hacemos una lectura ecocrítica decimos, bueno, vamos a poner entre paréntesis, suspensión, ¿verdad?, de juicio, que esto es un mito de derramamiento de sangre, que esto es un mito de salvar a una dama indefensa y que el dragón este sea el diablo. Vamos a poner entre paréntesis eso. ¿Y qué nos queda entonces del mito? Dicho de otra manera, ¿qué es lo más importante del mito? Que está invisible. Se ve mal, pero se ve. ¿Alguno me lo puede decir? ¿Qué es lo más importante que hay aquí de esta historia que está casi borrado? Pero ¿qué es lo más importante de la historia? ¿A alguno se le ocurre? Toma en segundo plano, ¿eh? Cielo, las nieves que hay aquí a lo lejos, la cueva, lo que hay dentro de la cueva. ¿Qué les parece a ustedes que es lo sustancial de esta historia? ¿Por qué se origina todo? La cuerda, sí, esto estaba en primer plano. ¿Sí? ¿Cuál es el vínculo que hemos dicho entre la mujer y el dragón? Lo cual nos hace sospechoso, ¿no? No debe ser muy víctima cuando hay un vínculo entre la mujer y el dragón. Yo me refiero al segundo plano. Se ve muy mal, pero ¿lo ven ustedes aquí? ¿Qué hay ahí? Se ve muy mal, sí. Pero si lo pueden ver en el cuadro famoso y en todas las representaciones, ahí tienen lo más importante de la historia, el manantial. Esta historia trata de un manantial, que es el que origina todo. El manantial es lo que hace que el dragón lo guarde, por supuesto, y al guardarlo exija una ofrenda. Y ese es el origen de la historia. Aparece un caballero que da la ofrenda y una dama que es rescatada. Luego, lo más importante de esta historia, fíjense, es el agua. El agua es lo más importante. Y esto enlazamos con el paradigma de la ecocrítica, ¿verdad? Porque ¿de qué trata esto? Del conflicto del agua. Lo ven en la Biblia, lo ven continuamente. La ecología política, se llama así, estudia los conflictos del agua. Es decir, aquella gente que en toda Latinoamérica, por ejemplo, pues un río pues encauzado, es desviado, todo eso. Esto es lo mismo. El problema es porque el dragón guarda el agua. Ahora bien, el que el dragón guarde el agua, está aquí el manantial, la lengua de agua. Si la ven ahí, se ve en tono. No es negativo, porque precisamente en el folclore hay montones de historias donde alguien guarda el agua, pero para que esté limpia, para que no la ensucien. En leyendas americanas muchísimas, para que el ser humano no la degrade. Con lo cual, esto no es nada negativo. Lo negativo es la deformación que se hace luego de esta leyenda, donde ya el agua desaparece. El agua, que es el leitmotiv de esta historia, desaparece, ni existe. Bueno, pues aquí tiene un ejemplo claro de cómo hacemos una lectura donde ponemos lo que está en segundo plano, lo que está oscurecido, lo iluminamos. Para que los niños, para que los lectores sepan que hay una doble lectura, la lectura antropocéntrica y patriarcal y la lectura biocéntrica, miremos la naturaleza, y ecofeminista. Esta es la primera vez que digo esta palabra, ecofeminismo. Unir ecología y mujer. Unir ecología y mujer. Y de eso vamos a ver por qué, ¿vale? Bien, este era el ejercicio que les quería proponer, donde vemos efectivamente esto, ¿no? Vamos a pasar a... Aquí. Siguiendo con ese ejercicio... Bien, aquí. Bien, siguiendo con... Recuerden ustedes que los formalistas rusos hablaban de la desautomatización de la percepción. Esa es la poesía, ¿no? Desautomatizar. En todo el mundo vemos, no sé, pandereta, pero nadie viene, Preciosa tocando viene su luna de pergamino. Tiene que ser un señor que se llama Lorca, el que ha imaginado que una luna de pergamino es como una pandereta, ¿no? Eso es desautomatizar. Ojalá consigamos, lo podemos llamar de otra manera, la creatividad, pensamiento divergente, como quieran ustedes llamarlo. Pero en suma se trata de eso, abrir la percepción. Bueno, ¿qué tenemos cuando hablamos del agua? Ustedes verán que yo trabajo mucho en la cultura del agua. Pues tenemos, por desgracia, una brecha enorme entre el mundo de la ciencia y el mundo nuestro. Y el mundo de la ciencia te dice, como un axioma, bueno, este es el agua, un envase que en ningún mito ustedes encontrarán afortunadamente plástico, en ninguna historia que vamos a ver de Ondina, de Grecia, esto no aparece, cerámica, textil, cosas naturales, esto no aparece. El vidrio tampoco, en el sentido que nosotros le damos.
Y entonces esta idea de el agua es incolora, inodora e insípida es la primera error o falsedad que vamos a descubrir. Ni siquiera existe en la cultura el concepto de agua. El concepto de agua es una abstracción que empieza a manejarse cuando se entuba el agua. Siglo XIX, se crean las primeras cañerías, las primeras tuberías, y el agua se convierte en lo que hay hoy, un objeto, una mercancía que se tasa, se vende, se compra y se gestiona por parte de ingenieros. Así, yo no digo que sea malo, digo lo que hay. Parte positiva, pues eso ha salvado muchas vidas. Pensemos en África, ¿no? La gente que no tiene agua clorada, la gente que no tiene agua en sus casas, pero eso ha ocultado esta otra realidad, que el agua no es incolora, inodora e insípida. Al contrario, el agua está llena de colores, de sabores, de sonidos. El agua es lo más sensorial y diverso que hay. Y el folclore lo refleja. Aguas bravas, recuerdan ustedes de Antonio Machado, la Laguna Negra, o en Toledo, el Pozo Amargo. Es decir, el agua está llena de todos los matices de la vida humana. Precisamente porque es tan necesaria, el agua se impregna y tenemos aguas buenas, aguas malas, aguas de muerte, aguas de vida. Cuando tú mueres pasas el leteo. Cuando naces te bautizan. Es decir, que el agua tiene un valor ritual tan enorme. Este poema que les he puesto de un autor latinoamericano habla, creo que resume bien lo que les quería decir, ¿no? El agua efectivamente es un reloj de colores. Aguas azules, aguas verdes, aguas quietas, aguas mansas, aguas bravas, es muy importante, aguas de tormenta, coléricas, aguas mansedumbre. Terminaré hablando mi charla de los bueyes del agua, Lorca. ¿Qué significa el buey del agua? Los bueyes del agua, que según Lorca él no inventó, se lo escuchó a un labriego. Él escuchó a un labriego que un remanso de agua profundo, lento, en una mañana de verano, es como un buey de agua. Es una metáfora tan maravillosa que nos invita a pensar. ¿Por qué no Lorca? Los griegos decían que los ríos eran toros grandes, salvajes, o eran serpientes, o eran hombres. Y en cambio los arroyos, ahora vamos a hablar de todo eso. Ahí tienen el poema que les decía de Lorca al final: los densos bueyes del agua embisten a los muchachos. Claro, crear esa metáfora es de una riqueza conceptual inmensa. Esto no es 5 litros de agua, no es En la Biblia tienen otra metáfora maravillosa que dice el profeta Jeremías: si vosotros, está riñendo a los judíos, habéis abandonado, habla Dios, a mí que soy fuente viva, y habéis preferido las cisternas rotas. Cuando recordaba ese versículo de la Biblia estaba pensando en las conducciones que se rompen, en las aguas contaminadas, en lo que se pierde, y cómo el agua entubada en las ciudades ha ocultado este agua viva. De hecho, las fuentes que habían por miles en toda España están en desuso, lógicamente, ¿no? Entonces es muy difícil rescatar una fuente que, como verán ustedes, no me he traído una foto muy divertida de las fotos de la Neptuno, Cibeles, en el siglo XIX, que estaban llenas de lámparas, de luces, y llenas de gente hablando. Las fuentes hoy no se pueden tocar, están rodeadas de coches, de asfalto, es una cosa horripilante, ¿no? En el siglo XIX la fuente era el principal sitio de ligue, me van a perdonar, ¿no?, de socializar. Pero en la Biblia igual, en la Biblia llegaba uno a la fuente y hablaba, Jacob, ¿no?, la hija de Jacob, hablaba con su futuro marido. Todo eso se ha perdido, porque estamos hablando del agua entubada, y todo esto se ha perdido. Esa metáfora maravillosa de el buey de agua, el agua mansa, que profunda, el agua que va empujando y que baña a estos niños en la noche, yo creo que va de eso, ¿no? Segundo estrofa, los baña, están bañándose de noche en el arroyo, y veis todo ese valor mítico. Esto es lo que refería al agua entubada. Es decir, eso es un avance de la vida moderna, por supuesto, pero lo que hacemos nosotros es desautomatizar la percepción, que los niños no vean que el agua es el grifo, que el agua no viene de los grifos, el grifo es una terminal, el agua viene de la vida, igual que la leche no viene del Tetrabric, ¿no?
Entonces esa idea importante de eso, de que eso no es el agua, eso es la gestión del agua, la conducción del agua. Bien, aquí tiene un ejemplo de una chica de Valladolid que nos hizo este mural. Este mural es enorme y es, como veis, muy surrealista, ¿no? Son los imaginarios del agua. Cuando uno sueña y recuerda los ríos de su vida, los arroyos, las piscinas, las albercas que decíamos en Sevilla, ¿qué recuerdos tienen ustedes de los veranos? Cuando eran pequeñas, eran chicas. ¿Qué hay? ¿Qué matices, no? Cuando te tragabas agua, cuando te pegaban un empujón. Eso es lo de la Magdalena de Proust. Ese valor evocativo que tiene el agua de nuestras experiencias vitales no es beber agua. Quiero decir, el agua esta entubada, ¿no? Ahí tienen un ejemplo de la sirena, tienen la barca, recuerda Alberti esto, ¿verdad? Tienen el pez, tienen el libro, tienen... ¿Veis? Es el sentido holístico que yo les quería plantear. Bueno, aquí esto voy a intentar verle, esto es una investigación etnográfica que estamos haciendo, pero sí quería que lo vieran en general. Bueno, vamos a lo que he dicho antes, la sensorialidad del agua. Lo primero, el agua es luz. Voy a hablar de varios mitos, ¿no? Pero el agua fundamentalmente, cuando hablamos de mitos de agua, Ondina, damas del agua, un montón de bichos, comillas, ¿no? Hay muchísimas leyendas de agua. Miren, todas las leyendas de agua, lo primero es un resplandor, es luz. Luz en la mañana, luz por la noche, niebla. Esa experiencia fantasmal que tienen las sirenas no se ven, se oyen. Y cuando se ven, bueno, pues aquí tiene un ejemplo, pero para que vean algunas de las connotaciones. El agua aparece como una visión, el mito de Pan, de Hilas. Hilas es el compañero de Jasón, los argonautas, baja a una playa, lo mandan a por agua al pobre, y él se pierde en una fuente, se pierde, no desaparece. Y entonces Ulises, Aquiles, perdón, que lo acompaña, lo busca y empieza a dar gritos. De ahí viene la idea, la palabra pánico. Esta idea de la desaparición de algo en un contexto tiene mucho que ver con esto. Bueno, aquí tienen ustedes algunas connotaciones. ¿Cuántas vírgenes tenemos? Fuente Clara, Virgen de la Esclarecida, Virgen de Fuente Clara, Santa María de Fuentes Claras, el culto a la luz, en fin, piensen ustedes en esta idea, ¿no? Es decir, la connotación de que el agua es luz. Ahí tenemos la idea primera andrópica de que una cosa son las aguas negras, las aguas oscuras. Piensen ustedes en el Hades, en el río Leteo. El río Leteo no solo es oscuro, sino que huele mal. Es exactamente la muerte, la representación de la muerte. Frente a eso tenemos el río luminoso, la Égloga tercera de Garcilaso, el río lleno de vida, lleno de ninfas que se bañan, lleno de luz. Vean, vamos a ver otra isotopía, que es muy importante en los cuentos. Las aguas vivas. Las aguas vivas. En los cuentos y en los mitos siempre se nos hablan de aguas llenas de vida. ¿Qué significa aguas vivas? Aguas que corren, cascadas, aguas como vemos algunos mitos, arroyo de aguas vivas, fuente de aguas vivas, el valle de aguas vivas. Es decir, tenemos muchísimas ideas fundamentalmente. Aquí les quería comentar, vamos a ver aquí en el siguiente, no me acuerdo, esa es, las aguas arquetípicas. A ver, cuando hablamos de agua arquetípica, les quería llevar a usted una reflexión interesante, porque todos conocemos por Garcilaso y todo este rollo que hemos dado siempre, los tópicos, ¿verdad? El locus amenus, lugar umbroso donde las ninfas se bañan y que espía así Garcilaso en la Égloga tercera, y que se diferencia de nuestra época afortunadamente en que no es un sitio, no es un picnic, no es un spa, no es una playa, no se está ahí para chapotear, se está para entender la maravilla de la naturaleza. Esto en todas las culturas y en todo el folclore no es solo un espacio de vivos, es un espacio, es la manera en que el imaginario
crea lo que cree que es más importante en la vida. Por ejemplo, ustedes han estado en París. ¿Alguien ha estado en París? Recordamos todos los campos elíseos, ¿no? Los campos elíseos, los jardines elíseos, ¿qué son? Esto. ¿Cómo imaginaban los indoeuropeos? Esto de Conan el Bárbaro. ¿Cómo imaginaban los indoeuropeos que era el más allá? Esto que no tenía el infierno, ni la idea cristiana, ni la idea... ¿Cómo imaginaban los griegos que era el más allá? Unos pocos héroes se iban a los campos elíseos. De allí, ¿qué eran los campos elíseos? Miren esto, un prado bañado de agua. Esta es la idea de los indoeuropeos del más allá. Un prado bañado de agua. Eso es el no va más. Luego, esa idea súper ecológica que les estoy diciendo, ¿qué es el más allá? Pues no es, como diría Valle Inclán, ¿no? Una kermés de señoritas, estoy acordándome del texto de Valle Inclán, sino es un sitio lleno de paz, de armonía y de agua, y de luz, y de naturaleza. Bueno, yo creo que eso nos da otro horizonte para nuestros niños, ¿no? Que hay que educar en la sostenibilidad de las cosas que tenemos al lado, que es los prados, los naranjos, las flores. No es más allá, no necesitamos la idea coránica de 20.000 vírgenes y no sé qué, y grandes banquetes. No, los indoeuropeos cuando morían, ellos entendían que iban al más allá y los que habían sido valientes, se esforzaban, llegaban a los campos elíseos. Y los campos elíseos eran un prado lleno de agua. Punto. Donde ellos podían cabalgar. Qué idea más bonita, más ecológica. ¿Qué no hay en ese campo? No hay plástico, no hay ladrillo, no hay poder, no hay las cosas que tanto mueven nuestra cultura. Aquí en ese sentido tienen un mito que está muy relacionado con el agua, con esta ecopoesía que yo les invito a hacer, ¿no? La dama árbol, vuelvo al ecofeminismo. Tenemos un montón de historias sobre heroínas en los cuentos que son árboles y mujeres a la vez. Estas son las dríades, las ninfas de los robles, de algunos, bueno, esto nos suena a Tolkien enseguida, y este es un cuento maravilloso, un romance que se llama La Infantina, que es una niña que está subida a un árbol, le caen los pelos hasta abajo, en fin, nos da una imagen distinta del ecofeminismo, ¿no? Que conecta la mujer, es una mujer que representa la naturaleza, los pelos, esta representación es muy light, otras veremos, recuerdan al Despeluzado, si usted ha dado literatura infantil, ese personaje que le caen los pelos hasta abajo. Bien, pasamos rápidamente por darle 3 o 4 pinceladas, a otro elemento muy importante. El agua se vislumbra, no es incolora, el agua está llena de colores, de tonalidades, de luz, de sombras, y el agua sobre todo se oye. Yo tuve la mala suerte de sufrir una inundación y les puedo decir que el rugido del agua, de un arroyo simplemente, es terrorífico. El rugido del agua desbordada es terrorífico, con lo cual ese es un elemento importante. ¿Por qué eso es importante? Porque lo tenemos en historias que nos hablan de eso, ¿no? La Llorona no es un espantajo que asusta a los hombres y que sale ahí dando la bronca, ¿no? En plan coloquial, ¿no? Sino la Llorona sobre todo es el prototipo de una ahogada, el espíritu de una ahogada. Claro, donde no había puente antiguamente era muy habitual. ¿Por qué los dragones salen cuando hay inundaciones? La abundancia del agua se representa mediante el dragón y una cosa típica que hay espíritus, hay ahogados. Los ahogados siempre están en los puentes, en la niebla del río. Y un ejemplo del ahogado es la Llorona. La Llorona, como una serie de espíritus que tenemos, son espíritus, a ver, que la cultura popular luego le dice la Scream Queen, a mí me hace mucha gracia, ¿no? King Kong, la mujer que grita, que es tan impotente, está tan desvalida que cuando está al lado del monstruo se dedica a gritar. Bueno, ese grito es ancestral. Recuerden que el grito es la manifestación primera de la cultura humana, el flamenco, como lo quieran decir, es decir, la articulación del sonido. Y ahí piensen ustedes que tenemos lo que hemos dicho de Lorca, tenemos
el agua que susurra. Recuerden esa maravilla de Garcilaso, ¿no? En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Esa es el agua mansa, el agua mansa, el agua donde están las almas. De eso no puedo hablar, pero las almas están ahí pastando, ¿no? Y entonces hay ese lugar idílico. Pero tenemos también, como estamos viendo, las tormentas y tempestades, que apenas hay, que con el cambio climático, esta idea maravillosa, ¿no? Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita, esta idea de recuperar la naturaleza como lugar de poder, como lugar que nos desborda, que no está para que nosotros la utilicemos, ¿no? Y tienen ahí también, efectivamente, como he dicho, en Sudamérica hay mucha toponimia, el río hablador, cosas preciosas, ¿no? Que nos van diciendo, ¿no? Y sobre todo piensa en lo que le he dicho, los estereotipos, la sirenita. Las sirenas griegas no eran pescados, como todos sabemos, eran aves con cuerpo de mujer. Estaban en los acantilados, recogían las almas, eran un poco tramposas, ¿no? Y su función era, no se veían, sonaban. Entonces, educar a los niños en que el agua suena. Pueden buscar en Google unos profesores en Colombia que han metido micrófonos al río en distintos tramos. Y es espectacular escuchar cómo suena el río por dentro en distintos tramos. Educar. Y hay otro grupo en Oviedo muy interesante que trabajan los sonidos de una ciudad al margen de la ciudad. Es decir, tapemos todos los sonidos humanos e intentemos escuchar los pájaros, la mañana cuando amanece, qué sonidos hay, los primeros pájaros, los de la mañana, como ustedes saben, o los últimos de la noche, y nos da una dimensión ecológica, como ven, muy distinta. Aquí tienen un ejemplo de un cuento genial de Grimm, Madre Nieve, y cómo esta diosa de la tormenta y de la nieve enseña a los niños que nevar es cuando Frau Holle está en el cielo sacudiendo el edredón. Es una imagen de una plasticidad inmensa. Se puede hacer una lectura vulgar y decir que está hablando de una fregona. Yo intento a mis alumnos que diferencie sexismo. Una cosa es luchar por la igualdad y otra cosa es quedarse con los estereotipos. Esto no, estamos hablando de la diosa madre asociada al textil, a la cerámica y al control del clima. Al control del clima. Nosotros intentamos rezar o abogar porque nuestra vida sea mejor. Los antiguos lo hacían intentando controlar la nieve, controlar la tormenta, controlar el río. Ahí tienen, si ustedes van a Alemania, es una autopista de esta diosa puesta en una laguna. Es una personificación, pero bueno, mejor es personificar aquello que nos interesa. Otro ejemplo sigue ahí en otra cosa que sí nos viene muy a cuento, que serían los conjuros, las rimas infantiles, Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita. Intentar ver el valor de la palabra sana, y cuando uno iba al pozo de los deseos, otra idea que les invito a que exploren en internet, uno mira al pozo y le larga un deseo, y le da una ofrenda, y entonces el espíritu del agua, la medusa que está abajo, te responde. Y te responde en verso, como la historia interminable. Es un conjuro, una fórmula mágica. Voy acabando. Las campanas están asociadas al agua, a los lagos mágicos. Es una campana que suena, San Manuel Bueno Mártir, ¿no? Suena cada noche de San Juan, ¿no? ¿Por qué las campanas están asociadas al agua? Es interesante, pero miren que no estoy hablando de artilugio, estamos hablando de algo muy natural, ¿no? El hierro. Otra función que tenemos aquí, es que es un mito genial, conecta con lo que he visto antes. Santa Marina de Aguas Santas. Esta es una santa gallega que, como siempre, al pretor de turno no se le ocurre otra cosa que cortarle la cabeza. Ustedes recordarán, si han visto Ingmar Bergman, que es una auténtica maravilla. Ingmar Bergman tiene una película esplendorosa que se llama El manantial de la doncella, que es una chica que es violada por unos bandidos. Los bandidos la despojan, se llevan el traje, sus vestidos, y van a la casa, porque los padres lo habían mandado a la aldea, y los padres reconocen el vestido. Los padres le hacen una encerrona y los matan. Y hay una frase esplendorosa en que dice, bueno, yo no sé por qué esta gente ha tenido que matar a mi hija, ni por qué yo los he tenido que matar, pero a pesar de todo creo. Es de las películas más maravillosas que hizo Bergman,
y se basa en el folclore. Aquellos arroyos que han salido de algo violento, de algo traumático, como hemos visto en San Jorge. Ha habido algo traumático, ha habido derramamiento de sangre y entonces sale el agua. Fíjense qué interesante el vínculo de la vida y la muerte. La sangre genera vida, y la vida exige sangre, aportación de alguna manera. No nos paramos aquí. Aquí tenéis esa idea que les decía antes. Recuerden mejor la égloga de Garcilaso, ya que somos profesores, esa idea de el lugar de calma, el lugar mágico, donde todo está reposando, donde no hay tiempo, donde la naturaleza está en calma, ¿no? Frente al spa, que es un sitio artificial que nos montamos los seres humanos. Hay otro ejemplo maravilloso de la Ofelia, en versión prerrafaelista. Los prerrafaelistas, recuerden ustedes que lo que hacen es añadir emoción, recrean los mitos, pero desde una emoción muy intensa, ¿no? De raíz cristiana, y ahí tenemos una mujer ahogada que simboliza muy bien las dos dimensiones. Es una ahogada que está viva. Si dan ustedes, no tenemos tiempo, pero bueno, la pedrería, todo lo que hay ahí es un símbolo de regeneración, de vida, ¿no? Parece una virgen, Entonces esa idea de los prerrafaelistas, que el baño, otra misma idea, luminosidad de la vida. Frente a eso les he puesto la publicidad actual. Esto es Gisele Bündchen, la famosa modelo brasileña, y una publicidad sobre trajes de agua. Está muy conseguida, son gotas de agua, pero bueno, es una iconología que parece que efectivamente ella está vestida de agua, ¿no? Pero no olvidemos que en el fondo de lo que se trata es de esto. Esta síntesis en nuestra cultura, estamos en la posmodernidad, hibridación. ¿Cosas positivas? Pues reivindicar eso, reivindicar el ecofeminismo. Es decir, que qué curioso que cuando hemos despreciado la naturaleza, de hecho el feminismo y la ecología, la ecocrítica han ido muy de la mano. Es decir, se trata de visibilizar a la mujer, visibilizar a la naturaleza. La otra cosa son los intereses comerciales. Si esto se hace para vender moda, para vender un agua isotónica, para lo que sea, ¿verdad? Esto es lo que les decía, esto es artificial, esto es andrópico, esto no es biocéntrico. Estamos gastando X agua, pero lo importante es que aquí el ser humano se recree en un medio artificial, etcétera, y bueno, pues tiene su función, pero obviamente no tiene nada que ver con las cosas que hemos hablado antes. Por último, por tanto, ¿cuál es la idea que yo les quería subrayar? La idea de, esto es de un profesor turco, ¿no? Ecología animada. El futuro que tenemos que ver se ve muy en Avatar, ¿no? La idea de respetar la naturaleza como materia viva. Ahora ustedes si quieren le ponen con alma, con intención. Los ilozoístas, ya griegos, pensaban que la materia tenía sensibilidad. La materia, las piedras, el agua, y es lo que tenemos en los cuentos. Los cuentos primitivos, no los de los dioses. Los cuentos que hablan del espíritu del bosque, en Grimm, del espíritu del río. ¿Y cómo se representa eso? Un pez que surge y le dice al barquero, oye, que no sé qué. Ese es el espíritu del agua. Otra cosa que aparece en los romances, la flor del agua. ¿Puedes imaginar algo más poético y más difícil de captar? ¿Qué es eso de la flor del agua? Que hay que coger el día del romero, a las 6 de la mañana. Bueno, pues todo eso nos está hablando de esta idea del agua viva, la idea que les dije un poco de la Biblia, ¿no? Tú has preferido la cisterna rota y no has buscado el agua viva, porque yo soy fuente de agua viva. Bueno, estamos rodeados de agua viva que no vemos o que nos han ocultado, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, quería terminar esta reflexión. Esto es el legado romano y árabe, donde el baño era un lugar de convivencia, efectivamente, no era lo higiénico, no era lo importante, que es lo que ahora es lo que el leitmotiv actual, porque se trata de vender cosas, ¿no? La idea medieval, que esta era tremenda, ¿no? Ya no estamos en esa etapa, afortunadamente, de tantas plagas y tantas enfermedades, ¿no? Pero que tenía esas connotaciones. Esto es cuando empieza todo, en el siglo XIX, cuando la burguesía crea sus espacios privados. Yo siempre recuerdo como anécdota que Retrete lo cita Santa Teresa como el lugar de meditación. Retrete es el lugar de retirada. El retrete ya es aquí, cambia el valor semántico, como ven ustedes, de forma bestial,
Y el retrete es el cuarto de aseo, el cuarto de baño. Y el cuarto de baño surge como este espacio privado de disfrute de las clases hegemónicas. Y bueno, pues todavía hoy, para que vean lo cultural que era, hay culturas donde no permiten bañarse junto a los hombres y a las mujeres, o donde, como vemos en la piscina de Siloé, ¿no? Ese episodio maravilloso del Evangelio, cuando el tullido le dice a Jesús, es que el ángel este que sale, hay un borbollón de agua, que la leyenda es que cuando sale el borbollón de agua, el que se mete en el agua se cura. Como el impedido no puede moverse, le dice a Jesús que es que yo no me puedo acercar. Y Jesús le dice, como tienes fe, esa piscina existe todavía hoy en Jerusalén. Indica el ritual judío, es decir, las prescripciones, que si te lavas la mano derecha, que si te lavas la izquierda, que si entras por este sitio. Todo eso, la parte positiva que tiene, como ven, es esta idea de que el agua es cultura. Quería, por tanto, terminar con este verso que a mí me emocionó mucho, siempre, que es... aquí. Lo pueden ustedes ver en Google, que es de Ungaretti, Giuseppe Ungaretti, el premio Nobel. Él tiene un libro de poemas, entre ellos hay uno que se llama Los ríos de mi vida. Y ahí hace una síntesis de lo que yo intento explicar, ¿no? Es como lo de Damaso Alonso, a un río le llamaban Carlos. Él dice, él vivió en muchos sitios, después de la guerra tiene un poema maravilloso que dice, dopo tanta nebbia, una a una se svelano le stelle. Después de tanta niebla, de tanta matanza, una a una se despiertan las estrellas. Y luego escribe esto, que él va escribiendo y va diciendo, pues yo he vivido en el Sena, y en el Sena no sé qué, va describiendo los ríos de su vida. Y entonces algo tan empático que creo que es un broche de oro, ¿no? Lean ustedes esos poemas de Ungaretti para ver cómo la naturaleza se transforma en nuestro mejor trampolín, para ser mejores personas, para conocer y para salir de los estereotipos. En ese poema cada río ha marcado una etapa de su vida y cada río es distinto absolutamente. Hay ríos que son pequeños, minúsculos y sin embargo son muy importantes, ¿eh? Y bueno, quiero concluir con algo que vi ayer en televisión y que me escandalizó, para llevarle a usted la importancia de lo que estamos hablando, que no es solo poesía, ¿verdad? Los mares, el océano inmenso, que es el garante de la vida prácticamente, y que el sitio donde Ulises y Penélope, el sitio de la Isla del Tesoro, el sitio de Moby Dick, pues hoy está convertido en un basurero. No saben el plástico que hay, peor, no saben los microplásticos que hay, y lo peor y lo más escandaloso que yo he escuchado es un reportaje que pueden ver ustedes en la 2 sobre lo que las grandes potencias están haciendo. Lo que se está haciendo con el mar ahora mismo, que nos afecta a todos, la única política mundial de la ONU que está haciendo es un comité de las potencias, obviamente, que están discutiendo los límites de la plataforma continental. Eso lo están haciendo los geólogos y los políticos, no los artistas, y el objetivo de ese programa es acotar no las 10 millas que hay ahora, o las 200 millas, sino cuánto del pastel del mar cada país se va a poder adjudicar, para explotar, para más petróleo, para lo que sea, ¿no? Esa es la única política mundial que se está haciendo, es decir, el mar como un instrumento de poder. Esto casa, por tanto, con que mientras no cambiemos la educación, mientras no invirtamos de verdad en maestros potentes, gente lúcida, seguiremos teniendo las barbaridades que tenemos. Es decir, gente que habla de ecología, pero sus gobiernos de tapadillos, esto lo he visto por casualidad, lo que están negociando es cuánto, además fíjense que es absurdo, porque el mar desde arriba es único, no es homogéneo, es el mar inmenso de Ulises, ¿no? Sino están viendo cómo el terreno del mar nos lo repartimos, para excluir, para intentar arrebatar a los pobres lo poco que les quede de riqueza de la tierra, y cómo en eso se están invirtiendo. La previsión es que dentro de 10, 15 años habrá un primer borrador de cómo esas naciones se expanden. ¿Qué trozo de tarta le toca a Chile, a España, a los países que tienen ribera? Y cómo eso se va, supongo, no sé si pondrán cordeles o pondrán boyas de esto, ¿no? Pero fíjense qué instrumento más cínico de poder, ¿eh? Por tanto, lo que estamos haciendo hoy, aunque los maestros tengamos poco poder práctico,
es muy importante en cambiar la mentalidad. Mire, yo no quiero que me dé un trozo más de mar, sino que este planeta seamos capaces de cuidarlo bien entre todos, con ciudadanos libres e iguales e inteligentes. Muchas gracias.